Hola jóvenes. Bueno, vamos a ver las diapositivas que quedaron pendientes para la clase de hoy y vamos a dar una explicación así breve pero clara para poder hacer la actividad siguiente. Bien, vamos a retomar nuevamente qué es la química. La química es la ciencia que estudia la materia, sus propiedades, composición, reactividad y las transformaciones que experimenta, así como las leyes que rigen esos cambios. Para comprender el campo que abarca el estudio de la química, es conveniente definir el concepto de materia. Recuerdan que les preguntaba para ustedes qué era materia. Bueno, pues la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Todas las sustancias con las que nos encontramos, sean naturales o sintéticas, son materia, ¿sí? La materia, jóvenes, como ustedes ya me lo habían mencionado, pues es todo eso que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio y que aparte está formada por átomos y moléculas. Todo lo que nos rodea, incluso nosotros mismos, estamos hechos por materia. El aire, la tierra, el agua, los animales, las plantas, los edificios, los vehículos, todo está constituido por miles de millones de átomos y moléculas que forman parte de nuestra vida diaria. ¿Y qué relación tiene la química con la materia? Bueno, pues que la química estudia la composición y la estructura de la materia, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, la química estudia todo lo que nos rodea. Bien, la clasificación de la materia la podemos hacer y la podemos dividir en sustancias puras y en mezclas, ¿sí? Vamos a recordar las mezclas. Las mezclas sabemos que pueden ser homogéneas y heterogéneas, ¿sí? Las mezclas homogéneas, que se llaman también disoluciones, tienen una apariencia totalmente uniforme, por lo que sus componentes no pueden distinguirse a simple vista, ¿sí? Se dice que este tipo de mezclas tiene una sola fase. En química se denomina fase a una porción de materia con composición y propiedades uniformes, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo, el agua de mar. Está formada por agua y muchas sales. Y en esta mezcla, pues solamente observamos una sola fase, ¿sí? Por lo tanto, pues la catalogamos como una mezcla homogénea. Y una mezcla heterogénea, pues estas presentan una composición no uniforme y sus componentes pueden distinguirse a simple vista, ¿sale? En otras palabras, pues se observan diferentes sustancias en la mezcla. Vamos a poner un ejemplo bien sencillito. Si ustedes a un vaso con agua le agregan arena, esta arena se distingue muy fácilmente del agua, del líquido. Entonces, la vamos a considerar o la catalogamos como una mezcla heterogénea. ¿Sale? Recordando sus clases de química de tercero de secundaria. También la materia la podemos encontrar como sustancias puras y estas sustancias puras pueden ser elementos o compuestos, ¿sí? ¿Qué son los elementos? Los elementos también pueden llamarse sustancias puras simples y están formados por una sola clase de átomos, es decir, átomos con el mismo número de protones en su núcleo y por lo tanto con las mismas propiedades químicas, ¿sí? Los elementos no pueden descomponerse en otras sustancias puras más sencillas. Entonces, estos serían los elementos en las sustancias puras, ¿sí? Y los compuestos son sustancias formadas por la unión de dos o más elementos de la tabla periódica en proporciones físicas. Una característica de los compuestos es que poseen una fórmula química que describe los diferentes elementos que forman al compuesto y su cantidad, ¿sale? Los métodos físicos no pueden separar un compuesto. Esto solo
Estos solo pueden ser separados en sustancias más simples por métodos químicos, es decir, mediante las reacciones. Y ahí tenemos como ejemplo, pues el dióxido de carbono, el agua, la sal de mesa, que es el cloruro de sodio. Estos son ejemplos de compuestos químicos, ¿sí? Hasta ahí, jóvenes, ¿vamos bien? Bien. La materia también se presenta en diversos estados de agregación, ¿sale? Hay diferentes estados de agregación de la materia cuyas propiedades pueden explicarse mediante el modelo cinético molecular. Vamos a recordarlas. El estado sólido, líquido y gaseoso. Y también el estado de plasma. El estado gaseoso. En los gases, las fuerzas de la atracción son casi inexistentes, por lo que las partículas están muy separadas unas de otras y se mueven rápidamente y en cualquier dirección, trasladándose incluso a largas distancias. Aquí si vemos la imagen, pues podemos ver que estas partículas están sumamente separadas, ¿sí? Están extendidas totalmente. Entonces, esta es una propiedad característica de los gases, que sus fuerzas de atracción es menor que su fuerza de repulsión. Por lo tanto, las partículas se encuentran totalmente dispersas, ¿sí? En el estado líquido, las partículas están unidas, pero las fuerzas de atracción son más débiles que en los sólidos, de modo que las partículas se mueven y chocan entre sí, vibrando y deslizándose unas sobre otras. Aquí la fuerza de atracción de las partículas va a ser casi proporcional o igual a la fuerza de repulsión. Por lo tanto, se van a mover pues así como que al mismo tiempo, ¿sí? En el estado sólido, pues las partículas están unidas por fuerzas de atracción muy grandes. Aquí la fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión. Por lo tanto, las partículas están totalmente unidas y compactas, ¿vale? Y aquí vemos los tres ejemplos del estado sólido, del estado líquido y del estado gaseoso. Pero también existe el estado plasma. El estado plasma se presenta como una especie de gas constituido por electrones y partículas positivas que han sido arrancadas de los átomos al encontrarse a temperaturas muy altas. ¿Sí? También vamos a encontrar en el universo el estado plasma. Y pues vemos que es en base a cómo se comportan también estos electrones cuando se exponen a temperaturas muy altas, ¿sale? Y tenemos dos estados más, el condensado de Bose-Einstein y el condensado fermiónico, perdón. Estos estados fueron descubiertos, pero hay que tener en cuenta por qué no es tan común o por qué muchos sabemos poquito sobre estos estados. Bueno, pues porque no los vamos a encontrar de forma natural, ¿sí? Sino bajo condiciones creadas, ¿vale? Entonces, el condensado de Bose-Einstein se origina en ciertos materiales expuestos a temperaturas cercanas al cero absoluto. El cero absoluto, pues, es casi imposible de alcanzar, ¿vale? Pero cuando se llega a estas condiciones, pues se forma lo que es el condensado de Bose-Einstein. Y el condensado de Fermi, que es el condensado fermiónico, considerado como el sexto estado de la materia, es una fase superfluida formada por partículas fermiónicas a temperaturas bajas. Aquí también, pues es cuando la materia adquiere superfluidez y se produce también a temperaturas cercanas al cero absoluto. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta y no quedarnos solamente con que hay tres estados de la materia, o cuatro, que es el sólido, líquido, gaseoso y plasma, sino que también está el condensado de Bose-Einstein y el condensado de Fermi, ¿sí? Que también se da en situaciones cuando pues la materia es expuesta a temperaturas
muy bajas, cercanas al cero absoluto. Bueno, hasta ahí, jóvenes, es un repaso que les quise dar sobre lo que es la materia, su clasificación y pues la importancia que tiene para nosotros partir desde ahí, ¿sale? Desde lo que va a estudiar la química, que es pues materia. Si tienen dudas de esta presentación, mándenme sus mensajitos y pues nos vemos mañana para hacer una actividad en base a esta explicación.